Percibimos la realidad que nos rodea. Amamos, trabajamos, discutimos y nos divertimos. Pero a veces interactuamos con otra realidad que está ahí, pero que no vemos. Más oscura y misteriosa. Esa es la realidad alternativa. Hola, ¿cómo están? Soy Arceo Jordan. Les doy la bienvenida a la realidad alternativa. Hoy es el domingo 21 de abril de 2018. Y he decidido que, para empezar a hablar de temas misteriosos, digamos de todo lo que, las cosas extrañas que nos rodean, sería bueno comenzar por el principio. Pero cuando uno dice comenzar por el principio, ¿por qué principio sería, no es cierto? Habría que analizar muchos temas, pero hoy vamos a tratar uno que es, casi diría, de desgarrante actualidad. Es el de los arcontes. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado el término arconte, arcóntico, pero esta palabra viene del griego arkai, ¿sí? Que significa orígenes, comenzar las cosas anteriores al tiempo. Ya en las provincias griegas se usaban para recalcar alguna autoridad, ya sea religiosa o gubernamental, ¿sí? El plural era arcontes. Es decir, en los textos gnósticos que se encontraron, que ahora vamos a analizar, se las denominaba como autoridades, ¿sí? Eran las autoridades que gobernaban y gobiernan desde un lugar suprahumano, ¿sí? Desde una dimensión más allá de la humana. Es decir, es una fuerza alienígena, ¿sí? Que invade subliminalmente la mente humana y desvía nuestra inteligencia lejos de sus aplicaciones apropiadas y sanas. Pero no son ellos los que nos hacen actuar muchas veces inhumanamente. El ser humano de por sí es inherente a tener actitudes de maldad, pero sí después intentar repararlas. Lo que hacen estos arcontes es potenciar las posibilidades, las ganas, vamos a decir, que tenga un ser humano de cometer cualquier hecho que podríamos llamar de maldad, ¿no es cierto? Pero no son ellos de forma física los que lo hacen, sino como una especie, es como si tuviéramos una especie de software en nuestra cabeza, ¿sí? Que eventualmente se activa y nos predispone, si bien como dije anteriormente, no es que ellos lo hacen, sino que somos predispuestos por ellos a cometerlos. Y en muchos casos sin remordimiento, que es lo peor de todo. Es decir, ellos son parásitos psicoespirituales. Yo entiendo que esto es un tema, ¿no?, bastante complicado y a la vez metafísico. Por ahí a veces es difícil de creer, pero si uno hace cierta introspección, se va a dar cuenta que muchas veces hay pensamientos que no parecen de uno. Muchas veces uno tiene algunos pensamientos que dice, esto no se me puede haber ocurrido a mí. Sin embargo, sí, como ya digo, es inherente al ser humano la maldad. Pero estos parásitos la potencian. Lógicamente, hay seres humanos más receptivos que otros, pero todos, salvo algunas excepciones, iluminados, todos estamos bajo ese influjo, en mayor o menor medida, pero todos. Ahora bien, ¿qué podríamos decir, preguntarnos, ¿los arcontes son malos? Bueno, pero para saber eso, vamos a fijarnos cómo los gnósticos los definían. En la cosmología, los arcontes son unos seres que emergieron en el sistema solar antes de la formación de la Tierra. Son entes que, habitando el sistema planetario de la Tierra, Sol y Luna, el cual es como un mundo virtual, lo que hoy llamaríamos una Matrix. Ellos construyen por imitación las formas geométricas emanadas del pleroma o núcleo galáctico, que sería el reino de Dios, digamos, de la fuerza que crea el universo. Ellos imitan, son imitadores. Son imitadores, como decía, y incluso, son una especie genuina que tienen su propio hábitat,
pero carecen de intencionalidad, ¿no es cierto?, de capacidad autodirectiva, es decir, de lo que nosotros llamaríamos el libre albedrío. Es por eso que odian y envidian tanto los humanos, porque los humanos, aunque no lo parezca, tenemos el libre albedrío y la oportunidad de elección. Ellos no tienen intención, son imitadores. Existen muchos documentos que hablan de la creación humana, ¿no es cierto?, desde el Código de Dresden hasta el Popol Vuh, en los mismos textos del Nag Hammadi, en los que en la mayoría de ellas se reconoce a los arcontes y a su líder, que se llama Yaldabaoth, en el cual en la mayoría se lo describen como un dios falso, asumiendo la arrogante identidad de una deidad solar. Falsamente se cree a sí mismo como es el único dios en el cosmos entero. Es así que ven los gnósticos a Yaldabaoth como Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una deidad que sufre de este gran complejo de egoísmo cósmico, una deidad vengativa, siempre envidiosa de los humanos, peleando, incluso haciendo matar millones de personas solo por alguna envidia o porque alguien no lo adoró o lo que sea. Y en este punto es que entra otro protagonista, ¿no es cierto?, que es la Pistis Sophia, la Sofía es el conocimiento. En este caso, Sofía es adoptada como la gloria de Dios, una figura que desempeña un papel fundamental en la cosmología de los cabalistas, que vendría a ser como el aspecto femenino de Dios, pero de Dios, del Dios, digamos, creador, ¿sí? de todo aquello, algo que sí, no tiene nombre, que creó, la fuerza que creó el universo. En este caso, Yaldabaoth, es un ser ciego por necedad, envidia, no puede reconocer al pleroma. El pleroma es el núcleo galáctico, el pleroma sería Dios, o sea, sería la fuerza creadora, ¿no es cierto? Ni reconoce tampoco a Sofía como corriente de esta fuerza cósmica que salió de este núcleo galáctico. Y es ahí que Yaldabaoth se vuelve un ser inflado de grandiosidad, caprichoso, causa por la que Sofía siente vergüenza de haberlo creado ante los otros aeones plerómicos o seres creadores que habitan en el núcleo galáctico. Es decir, Sofía es un aeón, como ya dije, es la corriente cósmica, ¿no es cierto? Los aeones son seres que nacen del núcleo galáctico, del pleroma. Todo esto que estamos hablando está reflejado en el texto gnóstico del Nag Hammadi, ¿no es cierto? Lo que estas personas creían. Entonces, Sofía se encarga de crear a los arcontes, ¿sí? Los crea, los produce y los organiza. Y los arcontes tienen la misión, vamos a decir, de crear planetas, ¿sí?, con elementos inorgánicos, de los cuales ellos también están creados. Es por eso que ellos envidian, porque ellos tienen una función, solo pueden imitar, ¿sí? Tienen un chip que es el que les dice, ustedes tienen que crear este planeta, pero no pueden decir, por dar un ejemplo tonto, ¿no? Las hojas de un árbol van a ser azules, no, son verdes. Ellos tienen que imitar lo que Sofía les dijo en un primer momento. Entonces, es tal el odio, la envidia que tienen contra el ser humano, que nos podemos dar cuenta que entonces ellos, al crear el planeta y por consiguiente a los seres humanos, lo producen en el planeta como si fuera una granja humana, ¿sí? Una granja en la que ellos mismos experimentan con seres de luz, porque al margen de que hayamos sido creados por los arcontes, nosotros somos seres de luz que venimos del núcleo galáctico, porque ese era el mandato que el Aeón Sofía les había dado. En cambio ellos no, ellos son seres creados con inorgánicos, con los elementos. Ellos son seres creados con elementos inorgánicos, en cambio nosotros somos creados con elementos orgánicos. Entonces, la manera en la que ellos hallan para vengarse de nosotros es metiéndose en nuestras mentes. Ellos, al crearnos, nos dieron su mente, como dice el escritor Carlos Castaneda en sus libros, con su maestro Juan Matus, que es un chamán.
que mediante viajes astrales ve de forma astral, porque los arcontes no tienen cuerpo físico como habíamos hablado, ve a estos arcontes y entiende la realidad en la que ellos viven. Es decir, ellos, como dice Carlos Castaneda, ellos nos dieron su mente. Entonces, al darnos su mente, ellos habitan en nuestra mente. Aunque pueda sonar loco, descabellado, pero bueno, este es un canal de misterios, ¿no? Y entonces ellos habitan en nuestra mente e implantan ideas subliminales por las que uno comúnmente no actuaría. Y es lo que vemos, ¿no es cierto?, hoy en día. Por eso es que el comentario final sería la forma en que podemos nosotros defendernos de los arcontes, pensando que ellos muchas veces gobiernan nuestra mente, o no gobiernan, pero sí dirigen nuestros pensamientos. Habría que ver cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son los de ellos, cuáles tienen un fin positivo y cuál un fin negativo, y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestros pensamientos. Y finalmente les digo que abajo en la descripción les voy a dejar el texto de los manuscritos del Nag Hammadi, la hipóstasis de los arcontes, para que lo lean. Son 7 paginitas nada más, y para que tengan un concepto más terminado, más acabado, que tal vez mis palabras no pudieron llegar a mostrarlo, de cómo estos arcontes fueron creados por Sofía, los aeones que venían del núcleo galáctico, del pleroma, pero a la vez, al ser creados, no podían, su problema más grande era que no tenían autonomía, no tenían libre albedrío, solo eran imitadores, y como eso llevó a la creación del ser humano y a su esclavitud actual, a la que estamos intentando día a día salir de esa esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, sin más, agradecerles por haber estado hasta el final del video, pedirle que se suscriban, darle like, y nos estaremos viendo próximamente en otro video, acá, en este lugar que he dado en llamar La Realidad Alternativa.